Es el tercer domingo de Cuaresma del ciclo B. Quisiera comenzar esta reflexión narrándoos algo que viví en esta semana. Conocí a Andri, que tiene 37 años, tiene 3 hijos, es abogado y tenía un negocio productivo en Ucrania que le daba para vivir dignamente. Pero el bombardeo de su casa le hizo huir y en estos momentos está aquí en España. Él dice que aquí al principio se sintió que no es nadie, porque sus estudios no servían para nada, porque no tenía dinero. Su corazón está profundamente herido. ¿Por qué? Pues porque lo ha perdido todo, lo ha dejado todo allí, en su tierra. Y en este momento tiene desconfianza frente a todo y frente a todos. Y en esta situación en la que Andri se encontraba, ha encontrado acogida en un grupo cristiano. Y poco a poco, en este grupo, está conociendo a Jesús. Los hermanos le han dado acogida y con ellos se siente escuchado, ha sentido el cariño, ha sentido la aceptación, pero sobre todo está descubriendo cómo Jesús ha cuidado de él y lo ha salvado en este momento tan trágico de su país. Quiere decir que Andri, en esa situación de tener que dejarlo todo, ha encontrado esperanza en estos momentos tan duros. Y quiero que esto sirva de preámbulo para poder entrar en el Evangelio de hoy. Un Evangelio que nos habla de una reacción agresiva por parte de Jesús. Dice el Evangelio que echó a los mercaderes del templo, ese templo que es de su Padre Dios. E incluso les tiró los tenderetes por el suelo. Sus palabras, esas palabras de Jesús nos dicen el motivo de por qué lo hizo. Dice textualmente, dice, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Jesús no se dejó intimidar por los ricos, por los poderosos. Jesús no se dejó mediatizar por el qué dirán de los demás o por las costumbres antiguas del mercadeo que se daba en el templo de Jerusalén. El estilo de Jesús fue siempre este, una persona auténtica, consecuente con sus valores y luchando siempre por el bien. Entiendo que con esta acción y con sus palabras, Jesús nos transmite esperanza. ¿Por qué? Porque está luchando por dar esperanza, por crear esperanza a los demás. Por eso, queridos hermanos, en estos momentos tan complejos que vive nuestra sociedad, necesitamos personas que no se conformen con vivir para sí mismos. Necesitamos hombres que no piensen solamente en su interés personal, que no se preocupen solo en conseguir poder y riqueza para ellos. No. Necesitamos personas, gobernantes, dirigentes, que piensen en su gente, que piensen en su pueblo, aunque en ello les vaya la vida. Porque cuando uno vive solo para sí mismo y se olvida de los demás, ese hombre no transmite esperanza.
Claro, no transmite esperanza. Por eso necesitamos esos hombres y mujeres de fe que no se conformen con vivir su vida tranquilamente, que no se conformen con tener su casa, sus cosas, sus vestidos, que no se conformen con su comida segura, con sus amigos y con una vida cómoda. No, no, hermanos. Necesitamos personas que no miren para sí, sino que miren hacia los demás, que busquen el interés de los demás. Porque son estas personas las que transmiten esperanza y las que nos ayudan a seguir viviendo, a seguir luchando. Son las que nos motivan a seguir adelante. Sí. Por eso, queridos hermanos, necesitamos a Jesús para que Él nos enseñe su estilo de vida, nos enseñe a ser amables, a ser cariñosos los unos con los otros, a ser pacientes. Necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres que sepan escuchar a los demás, que estén dispuestos a aceptar al otro tal y como es. Necesitamos esos hombres y mujeres que abran cauces, que tiendan puentes de diálogo, puentes de acogida hacia aquellos especialmente que no forman parte de nuestro contexto. Por eso necesitamos a Jesús para que nos enseñe que merece la pena luchar para que no se pierda ni se manche, ni siquiera se tergiverse, ni se diluya lo que es el mensaje original de Dios. Con mercaderías, con monedas, con poder, con egoísmos, con robos, con negocios, con cobardías, con querer salvar tu fama o con el miedo a que nos señalen con el dedo, no vamos a ninguna parte. Por eso necesitamos el ejemplo de Jesús, ese ejemplo que nos da hoy de fortaleza, de valentía, para enseñarnos a luchar frente a las injusticias, aún a costa de su propia vida, porque esto le va a costar la vida. No se lo van a perdonar. Jesús nos enseña a ser fieles a Dios ante las infidelidades. Jesús nos enseña a ser hombres de esperanza, que transmiten esperanza, porque un hombre que lucha por los demás crea esperanza en los otros. Hermanos míos, necesitamos estas personas que en lugar de maldecir en tiempos de crisis y de estar siempre criticando lo mal que está todo, sean capaces de encender una luz en medio de la noche. Necesitamos, hermanos, personas que creen esperanza, así, encendiendo luces y no maldiciendo oscuridades. De esa manera podremos luchar y crear más esperanza. Decía el Papa Francisco, frente a la esperanza, dice: la esperanza no es simplemente optimismo. La esperanza no es la capacidad de mirar a las cosas con buen ánimo e ir adelante. No, eso es optimismo. Eso no es esperanza. La esperanza no es simplemente una actitud positiva frente a las cosas. Estas personas luminosas, positivas,
son buena gente, pero no es esperanza. La esperanza, dice el Papa Francisco, es una virtud que capacita al hombre para tener confianza en alcanzar la vida eterna con la ayuda de Dios. Pero no solo la esperanza nos da vida eterna para después de nuestra muerte, sino que también aquí y ahora somos constructores de vida eterna. Además, no solo la esperanza nos da vida eterna, sino a nosotros y a todos los que nos rodean, porque nosotros trabajamos no para suscitar la esperanza en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Por eso, la esperanza, hermanos, nos empuja a actuar, a no quedarnos inmóviles, llenos de miedo. La esperanza nos empuja a ayudar a los demás, nos anima a tomar decisiones y nos mantiene motivados en el camino de la vida. Por eso, las personas con más esperanza sienten menos estrés, sienten menos angustia ante los problemas, ante los obstáculos. Las personas con esperanza son capaces de superar las dificultades y se plantean siempre más metas y más objetivos por alcanzar. Y los alcanzan porque tienen esperanza. Confían en Dios, que es el motor de su vida y el motor de su esperanza. Y esto hace que sus vidas se enriquezcan y sean vidas completas, realizadas. De ahí que la falta de esperanza nos empobrezca la vida como personas. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo. La falta de esperanza te crea miedo, te crea inseguridad y dejas de hacer las cosas por miedo. Tienes menos capacidad de realizar proyectos. Te da miedo hacer experiencias nuevas y eres incapaz de llenar la vida de otros, porque tu vida está vacía. Esta esperanza, hermanos, yo diría que está formada por dos componentes que me parecen muy importantes. Primero, tener una meta clara en la vida, saber por qué estoy aquí y para qué estoy aquí y saber hacia dónde voy. Necesito tener claras las metas en mi vida. Si no tienes esperanza, creerás que no vale la pena luchar por nada. Si no tienes esperanza, no vas a arriesgar nunca nada y no te planteas ninguna meta. Vas a quedarte en el mismo sitio. De modo que ni siquiera lo vas a intentar. Serás como aquel del Evangelio que enterró su moneda por miedo a perderla. También la esperanza abre caminos. Sí, caminos. Porque cuando hay esperanza en ti, intentas abrir nuevos caminos que te conduzcan a la meta. Y si uno se cierra, eres capaz de abrir otro. Y si en uno fracasas,
vuelves a comenzar en uno nuevo. Sí, cuando hay esperanza, los caminos se abren a los objetivos y no hay dificultad que te impida seguir adelante. Las personas que tienen un nivel alto de esperanza no solo son más capaces de idear dichos caminos, sino que también son más capaces de idear rutas alternativas cuando en algún momento uno de los caminos puede fracasar. La falta de esperanza, hermanos, hace que seas menos capaz de pensar modos para alcanzar tus metas, y seguro que aumentan las probabilidades de que abandones al más mínimo obstáculo tu proyecto de vida, tu meta. Y al final te sientas fracasado porque no has llegado donde querías ir y no lo has hecho porque no tenías esperanza. La esperanza, hermanos, implica siempre la fe. Saber que hagas lo que hagas, si lo haces en el nombre del Señor y lo haces con Él, vas a llegar a la meta. La esperanza te da la seguridad de que Dios no te va a abandonar en tu camino. Por eso, la esperanza nos ayuda a perseverar ante los obstáculos y nos ayuda a creer en un Dios que no es protector o encubridor de una religión tejida de intereses y egoísmo. No. Desde la esperanza creemos en un Dios Padre, al que solo se puede dar culto trabajando por una comunidad humana transmisora de esperanza. Y casi sin darnos cuenta, todos nos podemos convertir hoy, si no nos cuidamos, en vendedores y cambistas que no saben vivir sino buscando su propio interés. Atención, hermanos, no malgastes tu vida. Estamos convirtiendo el mundo en un gran mercado donde todo se compra y se vende. Y corremos el riesgo de vivir incluso la relación con el misterio de Dios de manera mercantil. ¿Somos capaces de vender nuestro alma al diablo si con ello sacamos beneficio para nosotros mismos? Por eso, queridos hermanos, hemos de hacer de nuestras iglesias un espacio donde todos podamos sentir que estamos en casa, que es la casa de mi Padre, la casa de Dios. Que podamos hacer de nuestras iglesias y de nuestros templos una casa acogedora, cálida, donde nadie le cierre las puertas a otro y donde nadie excluya ni discrimine a nadie. Hemos de hacer de nuestras iglesias una casa donde aprendamos a escuchar el sufrimiento de los hijos más desvalidos, que seamos capaces de acoger al otro y escucharlo y no solo buscar nuestro interés. Ojalá nuestras iglesias sean templos donde podemos invocar a Dios como Padre, porque nos sentimos sus hijos y porque de verdad buscamos vivir como hermanos la esperanza. Los cristianos seremos siempre
testigos de esperanza en medio del mundo y en medio de la historia. Nuestra vocación y misión, queridos hermanos, es ser templos de Jesucristo, donde las personas puedan encontrarse con el Padre a través de la caridad, de la verdad y de la fe. Creo que el ejemplo de Andri, con el que comenzábamos esta reflexión, nos puede ayudar para entender lo que estoy intentando transmitiros a partir del Evangelio de hoy. Hacer de nuestra iglesia, de nuestros templos, un lugar donde puedan sanarse corazones y reconciliarse historia. Un lugar que haga visible que Dios es amor en un evangelio que no es literatura, sino un evangelio hecho vida en personas que viven su fe con esperanza. Amén.